Continuando con las exposiciones que tenemos a través de esta vía y continuando con el programa, vamos a empezar a describir al hueso malar. El hueso malar es un hueso par. Está ubicado en la cara lateral de la región facial. Forma parte de la cavidad orbitaria en la parte externa. También forma parte de la cavidad orbitaria en el piso o suelo con su apófisis orbitaria. Bien, ¿qué cosas tiene el hueso para su descripción? Tiene una cara externa, visible, una cara interna. Esa cara interna está viendo hacia adentro, hacia la fosa temporal. Además de estas dos caras, presenta para su estudio bordes. Los bordes los vamos a dividir en bordes anterior y superior, en borde posterior y superior, en borde inferior y anterior, y en el borde posterior e inferior. Además de estos bordes, también presenta ángulos. Este ángulo, por ejemplo, es el ángulo superior. Otro ángulo, el inferior. Otro ángulo, el anterior. Y finalmente, el ángulo un poco más salido y que continúa con la apófisis cigomática del temporal. Es el ángulo posterior. Muy bien. Ahora vamos a entrar a describir las caras. Las caras de este hueso se denomina una cara externa exocraneal, en la que vamos a encontrar en primer término un orificio. Este orificio va a dar lugar al paso de un nervio, el nervio llamado temporomalar. Este nervio temporomalar es un nervio de la rama maxilar superior y por lo tanto es un nervio sensitivo para la región. Muy bien, debajo de este punto de ingreso para este nervio encontramos una superficie bastante extensa para alojar a dos músculos que se van a insertar en esta región. Son los músculos cigomático mayor y menor. Estos dos músculos van a llegar a insertarse en esta zona llamada cara externa de este hueso malar o cigomático. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cara que está escondida o de la cara medial o profunda. La cara interna está ubicada de tal modo que mira hacia la cavidad orbitaria por una parte y a la parte posterior va a formar la fosa temporal, y en esta fosa temporal se tiene que ver algo con respecto a la inserción de la aponeurosis de este músculo llamado temporal. De este modo, entonces, hemos concluido la cuestión de las dos caras, la externa, donde sirve para la inserción de estos músculos y el orificio por donde pasa el nervio, y la cara interna, que está en relación con la aponeurosis y el músculo temporal, que tiene relación directa con esta zona de la cara interna. Ahora nos correspondería hablar de los bordes. Ustedes comprenderán que tiene una forma más o menos cuadrilátera con una serie de ángulos. Y entonces hablaríamos del borde anterior y superior, o del borde anterior y superior. Ahora hablaríamos del borde posterior, ¿sí? Ese, el posterior, y a la vez superior. Y finalmente hablaríamos de los bordes inferiores. Ese sería el borde inferior y posterior. Y finalmente este otro que está ya articulado
con el hueso maxilar superior, con la apófisis piramidal, y que correspondería a aquel borde que es conocido con el nombre de borde anterior e inferior. Bien, entonces este borde anterior e inferior es esponjoso, es de tejido esponjoso. Ante un trauma en la región malar puede provocar un daño, un cierto daño a la región, provocando el hundimiento del hueso malar en el tejido esponjoso de la apófisis piramidal. De ese modo, entonces, hay que conocer bien la composición del hueso para poder realizar el tratamiento de ese hundimiento. Debemos hablar de este borde anterior y superior con el otro borde posterior y superior que van a formar un ángulo. Ese ángulo es conocido con el nombre de ángulo superior. Ese ángulo superior se va a articular por una serie de dentelladuras con la apófisis orbitaria externa del frontal. Ahora, tenemos otro borde, o digo otro ángulo, el ángulo anterior. Ese ángulo es orbitario, ¿sí? Y está articulado con el hueso maxilar superior. El otro ángulo posterior, que es bastante fuerte, resistente, es el ángulo que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso frontal, digo del hueso temporal. Y resulta que en este borde inferior, ahí en la parte baja, se va a insertar todavía parte de este músculo llamado macetero, porque viene desde el borde inferior de esta apófisis cigomática del temporal. Y entonces no se corta como si fuese un corte con cuchillo o con bisturí, y que hasta aquí nomás vienen los músculos de este músculo llamado macetero o músculo masticador. Entonces tiene relación con ese ángulo. Y finalmente hablaríamos de este otro ángulo que sería el más inferior, que también está en la articulación con la apófisis piramidal de este hueso llamado maxilar superior. Debemos indicar que este hueso llamado cigomático malar en su parte interna se va a articular con el ala mayor del esfenoides. Esto es importante para conocer y poder hacer algún tratamiento para esta región. Creo que con esto hemos concluido con respecto al hueso malar.